Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a este vídeo resumen de la cuarta jornada de la séptima temporada de Jerez Cabañas. Sé que el vídeo llega un par de días tarde, pero más vale tarde que nunca, así que vamos a ello. El primer encuentro disputado esta semana fue el que jugaron Manu y Víctor. En la primera partida jugaba Manu con piezas blancas y Víctor con piezas negras. E4, C5, ¿vale? Entrando en siciliana, G3 para desarrollar el alfil por fianchetto y Víctor jugando la variante francesa de la siciliana, como ya juega en otras ocasiones, alfil G2, que después de G3 pues es lo lógico. D5 ya intentando controlar el centro, E5 ganando espacio, sí que es verdad que cede un poco el centro a las negras, pero bueno, E5, ¿vale? C6, todo esto, bueno, eh, bastante normal dentro de lo que cabe, desarrollando piezas. G a 7, caballo 2, caballo F5, C3, alfil E7 y D4 aquí por parte de las blancas. Pues eso, para terminar de controlar el centro, desarrollar después el alfil de casillas negras y todo bastante normal. Aquí las negras jugaron dama B6, aumentando la presión sobre el punto D4. G4 por parte de las blancas, expulsando al caballo. Sí que es verdad que este caballo se podía venir aquí a H4, que de hecho es lo que se jugó en la partida. Eh, y con blancas pues tenías varias opciones con respecto a este alfil de G2 que está siendo atacado y ninguna parece tremendamente buena, ¿no? Subdesarrollarlo a F1 parece que es casi la peor opción de todas, ¿no? Ya que no te puedes enrocar y ahora el alfil en F1 realmente no hace mucho. Moverlo a H3 sí que es verdad que no lo pierdes y sigue estando una casilla que puede ser útil, ¿no? Quizás para después jugar F5 y poco más, ¿no? La última es enrocarte, que es lo que se juega en la partida para simplemente defender el alfil, pero bueno, aquí las negras simplemente capturan y las blancas recapturan de rey y se han quedado las negras con la pareja de alfiles y el rey quizás un pelín expuesto aquí en este flanco de rey. Si las negras empiezan a lanzar los peones de este flanco rápido, puede que ese rey termine sufriendo un poco. Eh, los negros se enrocaron, alfil E3 por parte de las blancas siguiendo con el desarrollo y lo que permitió este dama por B2 al desarrollar el alfil dejaba de controlar esa casilla B2 y las negras pues aprovecharon para capturar el peón, ¿no? Además estás tocando la torre de A1, por lo tanto tienes que hacer algo al respecto y no, esta dama no se puede atacar directamente, ¿no? Algo como alfil C1 para expulsar la dama simplemente perdería la torre. Caballo de 2 para, como digo, defender esa torre y C por D4, C por D4, ¿vale? Abriendo la columna C y dama A3 por parte de las negras profilácticamente, ¿no? Ya que tendría bastante sentido que las blancas simplemente jugasen algo como torre 1. Sí que es verdad que directamente no se podía, ¿no? Porque caía el peón de A2, pero bueno, simplemente quitando la dama, aprovechando que si lo haces ahora, pues estás tocando también el alfil de E3 y que si no tarde o temprano, pues vas a tener que quitar esa dama de ahí. Dama B3 por parte de las blancas, proponiendo un cambio de damas y además, obviamente, defendiendo el alfil. B6 por parte de las negras para desarrollar el alfil de casillas blancas por esta diagonal, ya que bueno, la dama, como veis, está defendida por el alfil, así que realmente no hay ningún problema con respecto a eso. Y aquí jugaron las blancas rey G1, que bueno, no tengo muy claro cuál es la intención de... Perdón, rey G1 no, torre G1. Que como digo, no tengo muy claro cuál es la intención de traer aquí la torre. Sí que es verdad que, bueno, puedes sí, jugar aquí con los peones en el flanco de rey, pero no parece que haya no haya suficiente ataque, ¿no? Como para que torre G1 sea tan potente o sea un movimiento bueno en este caso. Alfil A6, ¿no? Como decía, la intención de jugar B6 es desarrollar el alfil. Dama por A3, ya cambiando damas las blancas, las negras evidentemente recapturan de alfil. Y rey F3, pues ahora sí, ¿no? Para dejar que esa torre pues
digamos, juegue en la columna G y poder avanzar los peones y tal. Pero como digo, creo que no hay suficiente ataque como para que esto sea peligroso, sobre todo teniendo estos 3 peones aquí todavía las negras, ¿no? Que parece que de momento aguantan bastante bien y parece que las negras tienen bastante contrajuego, aparte de tener un peón de más en el flanco de dama. Alfil por E2 por parte de las negras. Bueno, sí que es verdad que este alfil tampoco tenía muchas más expectativas, ¿no? En esta diagonal tampoco iba a crear ningún problema muy grande y simplemente pues quitas todavía una pieza más, que en este caso pues al tener un peón de más y digamos que siendo el plan de las blancas avanzar aquí en el flanco de rey, pues cuantas menos piezas tenga para crear problemas mejor. Así que alfil por E2 tiene bastante sentido. Las blancas obviamente recapturaron de rey y alfil B2 que ataca la torre y al peón de D4, ¿no? Que es otro motivo por el que capturar este caballo que estaba defendiendo ese punto. Torre de A a B1, sí que es verdad que bueno, ataca el alfil, pero quizás bueno, sí, tampoco tendría muchos. Bueno, a lo mejor en F1, ¿no? Para seguir con el plan de avanzar en este flanco, pero bueno, en B1 para atacar el alfil, como digo, pero simplemente el alfil eh, podría cambiarse aquí en D4 y ahora las negras ya tenían 2 peones de más y la partida pues se les ponía bastante de cara, la verdad. Las blancas deciden cambiar, las negras obviamente recapturan de caballo y rey D3. El caballo se retira y las blancas juegan H4. Siguiendo con el plan, ¿no? Pero como veis, pues cada vez tienen menos piezas y cada vez el ataque es más débil. Torre de AC8 trayendo las torres a la columna abierta. A3 por parte de las blancas para evitar el salto a B4 del caballo. Caballo A5, buscando quizás la casilla C4 o B3 si en algún momento está disponible. Caballo B3 proponiendo el cambio y las negras pues la verdad es que aceptaron, que teniendo dos peones de más parece que el final ya está muy ganado, ¿no? Torre por B3 evidente y después de torre C4 atacando el peón, rey E3 para defenderlo, pero viene la otra torre también a la columna y como digo, este final pues parece bastante simple de ganar. F5 intentando buscar contrajuego por parte de las blancas, pero bueno, torre 4 jaque. Sí que es verdad que aquí podría haber jugado directamente torre C3 y ya cambias otra pareja de torres, pero bueno. Torre E4 puede ser incluso más precisa, ¿no? Ya que te llevas el peón de 5 y ya pues 3 peones de más siempre son mejores que 2. Rey de 3, torre por E5, como digo, ganando ese peón, F por E6, F por E6 y este final pues creo que ya no hace falta que explique mucho más, 3 peones de más por parte de las negras y el final pues se ganó simplemente. Ahora vais a ver, ¿no? Como sí que las negras aprovechan para cambiar una pareja de torres y aparte llevarse otro peón y con 4 peones de más, incluso ahora ya 5, pues parece bastante sencillo este final, ¿no? Bueno, las negras defendiéndolo todo, avanzando peones y bueno, pues con todos estos peones de más simplemente tenías que coronar uno de ellos y en esta posición pues ya se retiraron las blancas y ganaba Víctor la primera partida del encuentro. En la siguiente partida jugaba Víctor con piezas blancas y Manu con piezas negras. La apertura, pues un sistema call, como ya hemos visto en otras ocasiones. Vale, hasta aquí todo normal, desarrollo de piezas, enroque. B4 por parte de las blancas, ganando espacio en el flanco de dama. Y las negras que deciden romper en el centro. Hasta aquí todo normal. Alfil G4. Bueno, caballo de E2, protegiendo el caballo para no doblar peones. Y caballo E4. Caballo por E4 y después de alfil por F3, aquí las blancas tienen un movimiento muy bueno que era jugar dama D4, que como veis pues amenaza este mate en 1. La única manera de defenderlo era jugar F6, ya que cualquier otra cosa no lo evita. Dama G5 no es posible porque hay capturas de caballo y dama F6 sigue sin ser posible por el mismo motivo. Así que la única manera de parar el mate, bueno, sí, meter el alfil en medio, pero simplemente lo pierdes y vuelves a amenazar lo mismo. Entonces, después de esto, la única manera de pararlo es jugar F6 y ahora ya puedes capturar este caballo sin que pase lo que vais a ver que pasó realmente en la partida, ¿no? Que la idea era la misma, ¿no? Capturar el alfil y después
perdón, primero capturé el alfil de D6 y después el alfil de F3. El problema es que las negras en este caso tenían este dama G5, por eso era mejor jugar primero dama D4, ya que después de F6 este dama G5 no existía. Entonces, después de dama G5 las negras están amenazando mate y las blancas ya no pueden capturar el alfil porque el peón está clavado y no tienen nada mejor que hacer que jugar G3. Y después de esto, pues simplemente capturar el caballo de D6 y la partida pues está bastante igual. Así que es verdad que hay alfiles de distinto color y bueno, pese a que digamos que las negras van a tener mayor facilidad para atacar el rey, quizás, ¿no? Estos tres peones parece que están mejor situados que los tres peones que están enfrente del rey de las blancas. Eh, sí que es verdad que, bueno, como digo, los alfiles de diferente color suelen llevar a tablas. Aquí se jugó dama de 4. Bueno, sí, pues la intención de tener esta batería en esta diagonal y si las negras se despistan, pues intentar dar mate, ¿no? Alfil E4. Bueno, no sé cómo de necesario era porque ese alfil la verdad es que no iba a ser fácil de atacar en esa casilla y la verdad es que tenía bastante buena pinta, incluso, como digo, para pasar la dama en algún momento después, evidentemente, de jugar algo como F6 para que no te den mate. F4 por parte de las blancas, expulsando a la dama y sigue existiendo este plan, ¿no? Como digo, ahí no, aquí sí. Pero bueno, ahora ya después de F4 quizás el mate es más sencillo de parar. Dama G4 por parte de las negras, evidentemente quitándote de la amenaza del peón. Y C4 por parte de las blancas para romper en el centro estos dos peones que parece que de momento están bastante bien ahí en el centro. F6 por parte de las negras, como digo, para proteger el mate y no tener ahí ya ningún problema. C por D5 por parte de las blancas, capturando uno de esos dos peones. Y aquí llegó el error de las negras, que fue jugar torre de A C8, que se dejaba este alfil de 4 que capturaron las blancas y a partir de aquí pues la posición ya sí que estaba totalmente ganada. Después de torre C2, la idea supongo que era tocar el alfil de B2, pero bueno, torre C2 se deja también la torre y aquí pues ya se retiraron las negras con torre y pieza de menos y Víctor ganaba también la segunda partida. El siguiente encuentro es el que jugaron Julio con piezas, bueno, perdón, Julio y Miguel. En la primera partida juega Julio con piezas blancas y Miguel con piezas negras. E4 C5, siciliana, ¿vale? Una siciliana bastante normal, todo esto lo conocemos todos. Alfil de 5 clavando, alfil de 7 para desclavarse, A6. Las blancas decidieron capturar primero de caballo, retirar el alfil, ¿vale? Hasta aquí todo normal. Desarrollo, vale. Y aquí llegó el primer error de la partida, que fue este E6, que es un error por dos motivos. Primero, porque te clavas el caballo sin necesidad ninguna, ¿vale? El caballo estaba defendido, este E6 realmente digamos que no te ayuda en nada, porque este D5, bueno, sí, a preparar D5 quizás, pero es mucho más molesto y aparte que este E6 el problema que tiene, que lo vio Julio enseguida, es que se deja el peón de D6 y ahora ya pues no puedes preparar evidentemente D5 de ninguna manera. Y aparte, como digo, sigues teniendo este caballo clavado con la dama detrás. Y caballo E8 que jugaron las negras, ¿no? Intentando hacer un cambio de damas. Que bueno, caballo E8 sí que es verdad que me dejo la dama, pero recapturo en D6. El problema es que esta dama de D6 se puede sacrificar primero en F8 y después de la recaptura de las negras, pues simplemente ya capturar y ahí pues has ganado un peón y una calidad y las blancas pues la verdad es que tienen mucha ventaja. Torre por D8, torre de F a D1, ¿vale? Aumentando la presión y ya a partir de aquí pues todo lo que sean cambios viene bien en cuanto el alfil de D7 se retire y las blancas intentarán cambiar también otra pareja de torres. Caballo C7, el problema también es que te puedes comer este peón ya que no puedes recapturar de alfil porque te cae la torre y la partida estará totalmente ganada, pero bueno, realmente en este punto ya hay mucha ventaja. Caballo B5 proponiendo otro cambio más, las blancas encantadas de cambiar otra pareja de piezas. Sí, caballo por B5, aquí capturaron primero este alfil, lo que como digo, pues te dejas la torre y después de este rey E7
Sí que es verdad que las blancas simplemente podrían haber retirado la torre y jugar con 2 torres contra los alfiles, lo que debería ser un final muy ganado, pero bueno, decidieron jugar caballo d4, que no podía ser capturado porque está defendido por la torre, y en caso de que capturases la torre, que es lo que pasó en la partida, pues las blancas simplemente iban a capturar el alfil y ahora iban a jugar con una torre de más. Rey c7 atacando al caballo, pero bueno, como digo, con una torre de más el final está muy ganado y lo voy a pasar un poco porque llegamos a un punto bastante crítico dentro de un rato, pero bueno, si no hubiese habido errores este final es bastante simple de ganar. Hasta aquí, como veis, todo bastante normal, las blancas siguen avanzando piezas, aquí de hecho ganan un peón más, y como digo, pues llegamos a este punto que las negras jugaron a 3 y aquí si las blancas simplemente jugaron h3 y simplemente se juega g3, pues la partida, como veis, pues sigue siendo una victoria clara blanca. De hecho, después de g3, como digo, sigue siendo una clara victoria blanca. Y las negras probaron a sacrificar este alfil con la intención de que las blancas recapturasen de peón y poder generar aquí alguna especie de contrajuego, poder coronar una dama y con ello pues intentar pelear por la partida. Pero como digo, esto no era ningún problema, ya que de todas las posibilidades que tienes, pues recapturar de torre, pues recapturar de caballo y capturar de rey. Cualquiera de esas 3 opciones habría sido victoria instantánea blanca. El problema, como digo, es que las blancas pues capturaron de peón, que casi era la peor opción de todas, dejando que las negras, digamos, encontrasen una manera de buscar contrajuego. Aquí este g3 de todas formas todavía es parable. Si juegas dama d4, llegas a tiempo a parar la coronación, ya que si las negras capturan simplemente juegas torre d1 y después torre h1 y van a caer los 2 peones, y si juegan g2 la idea es la misma. Juegas torre d1, estás controlando la coronación y simplemente pues puedes traer al rey para capturar estos 2 peones y las blancas siguen totalmente ganadas. El problema es que una vez más las blancas capturaron y ahora sí este peón era imparable. Después de h2 las blancas no podían llegar a parar la coronación en h1 de ninguna manera, y después de caballo de 4 pues las negras coronaron una dama, que sí que es verdad que se supone que la partida todavía sigue siendo victoria blanca, pero ahora les va a costar mucho más. Caballo por f5 y sí que es verdad que bueno, sí que es una dama por torre, caballo y 5 peones, y como digo, las blancas deberían ser capaces de con estas 2 piezas coronar algún peón más y ganar fácil la partida. Pero bueno, Miguel no se lo puso fácil, no empezó a dar jaques y bueno, esta parte realmente la voy a pasar rápido también porque simplemente son un montón de jaques de la dama y el rey blanco escapando, tapándose de torre, caballo y bueno, pues simplemente las negras luchando por intentar dar alguna especie de continuo, por buscar alguna triple repetición, pero nada, las blancas se escaparon muy bien de todos los jaques y aquí en un error que cometieron las negras, dama g4, las blancas simplemente capturaron la dama y ya las negras evidentemente se retiraron porque ya no tenían nada que hacer. Pero bueno, sí estuvieron ahí un rato luchando, ¿no? por intentar dar un hack, como digo, no hack es continuo y intentar que las blancas no coronasen algunos peones, pero finalmente con este error pues las blancas ya ganaban la partida fácilmente. En la segunda partida jugaba Miguel con piezas blancas y Julio con piezas negras, de 4 de 5, bueno, sistema Londres como era de esperar, todo bastante normal, desarrollo de piezas, vale, caballo e5, caballo e5 sin... no, caballo 5 todavía no tienes... Bueno, el problema de caballo 5 realmente es que te puedes comer este caballo y el rey blanco se queda ya el resto de la partida en el centro, ¿no? Pero bueno, quizás con tan pocas piezas puede que no fuese tan peligroso. Sin embargo, aquí las negras se enrocaron en largo y las blancas pues aprovecharon para capturar lo que no era el mejor movimiento, ya que tenían caballo f7 tocando todas las piezas mayores literalmente de las negras y les habría caído una calidad, y las blancas la verdad es que habrían tenido una partida mucho más sencilla, ¿no? Que si simplemente pues capturas este caballo de c6, que es lo que pasó en la partida. Dama por c6, dama por c6, evidentemente recapturan de peón las negras, y caballo por e4 pues supongo que con la intención de enrocarse y no dejarse el caballo. F por e4, enroque por parte de las blancas, y sí que es verdad que llegamos a un final de torres con todos los peones en los que, si ninguno de los dos comete errores, deberían ser tablas.
torre de H a F8, aprovechando la columna semiabierta, A4 por parte de las blancas, bueno, ¿por qué no? Rey de 7, B4 ganando espacio en el flanco de dama, torre de 8 a la otra columna semiabierta y ya pues tocando también el peón de B4, B5, que parece que pierde el peón, pero realmente no, porque después de los cambios torre por B5 vemos como hay un peón en A7 y a medida que se va simplificando la posición, pues cada vez parece que tiene más pintas de talas, ¿no? Torre B2 tocando el peón de C2, torre C1 defendiéndolo, torre de F a B8, aumentando la presión, F3, cambiando más peones, E por F3, E por F3, perdón, G por F3, torre B1 cambiando una pareja de torres, torre A1, torre por C1, torre por C1 y como digo, pues este final fueron tablas y también lo voy a pasar rápido porque no tiene ningún misterio, ¿no? Simplemente fueron cambiando peones, ninguno de los dos cometió ningún error. Se quedaron con 2 peones en el flanco de rey y aquí ya pues llegó una triple repetición. Y como digo, pues tablas bastante simples, ¿no? Bien, el siguiente encuentro lo jugaron Alberto contra Héctor, ¿vale? La primera partida la jugaba Alberto con piezas blancas y Héctor con piezas negras. Y otro sistema call que suele ser bastante habitual también en Alberto. Bueno, un sistema call sí que realmente traspuso una especie de gambito de dama. Bueno, sí, un sistema call con un C4 rápido, vaya. Caballo F6, de hecho las blancas decidieron capturar. Desarrollo de piezas hasta aquí todo bastante simple, ¿vale? Cambios. Y alfil E2 pues para proteger este caballo y no tener que recapturar de peón, ¿no? Que en este caso si capturaban, incluso podías capturar de dama primero, ¿no? Pero si te cambiaba la dama también, pues vas a terminar capturando de peón, así que alfil E2 para sobreproteger el punto F3 y E4 por parte de las negras. Caballo H4, que era un error, y Héctor empezó bien la secuencia, digamos, por la que era un error este caballo H4, que era simplemente capturar en E2, las blancas recapturaban y aquí con este G5 capturabas el caballo, ya que el caballo no tenía ninguna casilla en la que saltar. Controlaba el peón, aquí estaba la dama, y en esta casilla pues también había dos peones, había dos peones controlando el salto, así que ese caballo después de G5 se perdía. El problema es que esto no lo vieron las negras y aquí jugaron dama 5, lo que permitía jugar algo como dama D2 y cambiar damas o sugerir el cambio de damas. Y después del cambio de damas, pues la casilla F5 ya no estaba controlada por la dama, por lo tanto G5 ya no ganaba el caballo. Aún así, después de dama 5, las blancas jugaron rey de 1, lo que volvía a permitir este G5. Pero bueno, si no lo habían visto la primera vez, la segunda, pues lo normal es que tampoco lo hubiesen visto. Y las negras pues jugaron caballo B4. G3 por parte de las blancas, ahora sí dándole una casilla al caballo, que no le iba a venir mal. Y caballo D3 aprovechando esta pedazo de casilla que tenían aquí las negras, no para el caballo. Dama D2, que es otro error, aquí simplemente las negras tenían que capturar la dama después de la recaptura única de rey, pues podías capturar el alfil de B2 y ganar una pieza, pero bueno, tampoco lo vieron y jugaron B6, permitiendo a las blancas capturar esta dama y estropearle bastante la estructura de peones. Perdón, B por A5 no se jugó primero caballo por B2 jaque y después de rey C2 sí que capturaron la dama. Evidentemente las blancas recapturaron también el caballo y aquí las negras, digamos, para mantener la ventaja tenían este C5, ya que el alfil estaba en la misma diagonal que el rey, no se podía capturar y entonces aquí pues podías dejar a las blancas un peón aislado que iba a ser fácilmente atacable y un poco te deshacías de una de tus debilidades, ¿no? Que es este peón aislado de C7. Pero en lugar de ello las negras jugaron torre de A B8, lo que les daba tiempo, ¿no? a las blancas para solventar este problema de alguna manera, ¿no? Trayendo quizás una torre, bueno, torres a las columnas C y D básicamente era bastante simple, pero después de este A4 seguía existiendo el mismo problema, pero una vez más no se jugó C5 y se jugó torre de F a C8, pues preparando todavía más ese avance de C5. Torre de AC1 y alfil F8.
que supongo que él tenía como intención pues jugar alfil b4. F3 por parte de las blancas, quizás deshaciéndose de ese peón d4 que podía ser molesto y dándole una ruta de escape al caballo en caso de que las negras capturasen, ser captura de caballo y ahora el caballo pues iba a estar mucho mejor que en h4 prácticamente en cualquier casilla. E por f3, caballo por f3 y ahora sí c5 por parte de las negras. Las blancas aquí, como al no estar el alfil en g7 simplemente podían capturar, las negras recapturaron de alfil, trajeron la otra torre para defender el peón de e3. Las negras jugaron torre c7, caballo e5, se doblaron en la columna c y caballo d3 atacando el alfil. Alfil b4, lo que permitía pues capturar simplemente, ¿no?, y llegar a una posición que parecía bastante de tablas. Después del caballo por, aquí las negras simplemente podían capturar ese caballo y la posición, pues como digo, estaba bastante igualada. Lo que pasa es que cometieron un pequeño error de cálculo y decidieron cambiar torres. El problema es que después del cambio de torres sí que es verdad que todavía, perdón, evidentemente aquí recapturas de rey, sí que es verdad que puedes capturar todavía ese caballo de b4, pero el rey de las blancas está mucho más cerca de estos peones que el rey de las negras y por lo tanto rey de 2 no se jugó ese juego. Rey c2, bueno, lo mismo es, ¿no? La idea es venir luego a d3 y a c4 y como digo, pues las negras no iban a llegar a tiempo a parar al rey y las blancas pues iban a terminar ganando fácil. Rey d3, rey f7, rey c4, h5 y aquí pues como digo cae el primer peón, rey e6 y el rey de las negras no llega a tiempo. Rey c4, perdón, rey c4, rey e5 y rey d3. Sí que es verdad que bueno, aquí pues eso, las negras podían intentarlo, ¿no? Pero llegaban mucho antes los peones de las blancas ahora que tenían un peón de más en el flanco de da. G5 por parte de las negras, B4 y F4. Aquí simplemente cambiaron, perdón, primero de G, ¿no? No, ni siquiera cambió, jugó B5 directo. F por G3, H por G3 y aquí, bueno, pues las negras también intentaron crear su peón pasado, H4, G por H4, G por H4. Rey E2, pero bueno, las blancas llegaban a parar este peón bastante sencillo. H3, rey F2, H2, rey G2, rey E4. El problema es que si te quieres comer este peón, los otros dos llegan antes. Rey por H2, lo que realmente no era necesario, como digo, simplemente podías jugar algo como A5, pero bueno, rey por H2, rey por E3 y aún así las blancas siguen teniendo un tiempo extra o están un tiempo por delante para llegar a coronar ese peón, como veis. Rey D4, B6, A por B, A por B y rey C5 y este peón pues no puede ser parado y con una dama de más, pues como comprenderéis no voy a enseñar este mate, ¿no? Nada, dama y rey contra rey y el mate, bueno, que se supone que debería ser relativamente simple, a Alberto le costó un poco, pero después de dar unas cuantas vueltas consiguió finalmente dar mate y ganar la primera partida. En la segunda partida jugaba Héctor con piezas blancas y Alberto con piezas negras. Gambito de dama, ¿vale? Conocemos todos contra una semieslava. Vale, desarrollo de piezas, las blancas deciden fianchetarse en el flanco de rey. Vale, hasta aquí todo bastante normal. Y llegamos a una posición en la que digamos que tienen una estructura de peones simétrica, pero las blancas tienen una ligera ventaja de desarrollo. Alfil b4 se jugó aquí, no sé si con intención de capturar o... Supongo que sí, porque si no, ¿para qué vas a jugar alfil b4? Pero bueno, realmente simplemente torre c1 y sigues teniendo una estructura de peones simétrica, no puedes incluso recapturar de torre y no habría ningún problema, pero bueno, aquí las blancas jugaron a 3, alfil por c3 y aquí pues evidentemente recapturaron de peón y sí que es verdad que bueno, tampoco tienen una ventaja espectacular las negras, pero ahora este peón de c3 parece bastante débil y por lo menos el plan de las negras parece más simple que el de las blancas. De todas formas quizás un a4 rápido podría solucionar todos estos problemas y como digo, pues la posición está bastante igualada. Caballo de d7 siguiendo con el desarrollo que les faltaba por completar a las negras. Torre 1, alfil b7, ¿no? Ya desarrollando todas las piezas, y caballo 5, bueno, aprovechando esa casilla para el caballo.
caballo h5, que fue un error bastante grande de las negras, porque aquí simplemente dama por h5, poco más que ganaba la partida en el acto, ¿no? Ya que, pues como veis, simplemente ganaba una pieza. Caballo por e5, alfil por e5, aquí las negras intentaron, digamos, generar alguna especie de trampa para el alfil y realmente les fue bastante útil. F6, aquí simplemente retirar el alfil era suficiente, ya que después de este G5 podían capturar las damas en H6 y después de que cayese el alfil capturar después en F4. Con lo que sí, las negras han recapturado la pieza que tenían de menos, pero las blancas han ganado 2 peones por el camino y con 2 peones de más pues la partida también debería ser bastante simple de ganar. Sin embargo, como digo, pues las blancas no encontraron este plan y después de F6 jugaron torre de A C1 pues para proteger el punto C3 realmente, porque para poco más. Pero bueno, simplemente F por E5 y sí que es verdad que bueno, las blancas en este intercambio van a ganar un peón, ¿no? Sí que es verdad que habían ganado una pieza, las negras recuperan la pieza pero pierden el peón. Y como digo, las blancas están con un peón de más. Pero no tienen la ventaja que podrían haber tenido después de alfil F4. Dama F6, ofreciendo un cambio de damas, las blancas aceptaron, las negras recapturaron de torre. Torre C2, supongo que para doblarse en la columna C o para sobreproteger el punto F2. Torre de A F8, pues sí, aumentando la presión en ese punto F2 que de momento parece que está bastante bien protegido. Y F4 por parte de las blancas, que supongo que simplemente no querían ningún tipo de problemas en F2. Torre de F6 a F7 y aquí jugaron torre de CA2 las blancas. Bueno, perdón, torre de CA2 las blancas. Aumentando pues la presión aquí en el punto E4, supongo que con la simple intención de jugar E4 próximamente. Y después de torre 7, pues sí que llegó este E4, ¿no? Como digo, D por E4, alfil por E4, fil por E4 y las blancas recapturan evidentemente, torre de C8 y aquí pues D5, ¿no? Para aumentar la presión sobre ese alfil, perdón, sobre ese peón y rey F7 pues para defenderlo simplemente. Aquí las blancas jugaron D6, ¿no? Con la intención de expulsar a esta torre de D7 y poder capturar el peón. El problema es que después de torre D7 ese peón seguía estando defendido, entonces realmente D6 no ayuda demasiado y ahora tenían un peón que estaba atacado. G4 por parte de las blancas, aumentando la presión aquí o ganando espacio en el flanco del rey, pero bueno, con el problema de que simplemente se dejaban el peón de D6, aunque aquí las negras no se lo comieron, jugaron G6 y después de este H4 de las blancas sí que ya capturaron el peón. Y ahora pues la partida con correcto juego deberían haber sido tablas, no simplemente final de peones con 2 torres y eso, simplemente pues es una posición bastante tablífera. G5 por parte de las blancas, las negras cerraron con H5 y las blancas pues rey G2 trayendo al rey al juego. Torre de 2 jaque, y aquí pues las blancas simplemente se cubrieron. Torre por E2, torre por E2 y rey G7. Rey G7 no sé con qué intención exactamente porque el rey no puede apoyar ningún avance en la casilla G7 y no sé, o sea, si la intención es simplemente dejar paso a la torre en F8, el punto F4 pues puede ser defendido muy simplemente, ¿no? Tanto con la torre como con el rey y no hay ningún problema. Rey F3 de hecho es lo que se jugó y las negras de hecho volvieron a F7. Rey E4, rey E7, rey D4, supongo que el rey blanco lo que quería era venir aquí a comerse estos dos peones, torre de 8 jaque, rey C5 que ya se colaba y torre B8 para evitar que el rey se colase por B6. El problema es que igual se podía colar también por B4, pero bueno, aquí las blancas cometieron un error que fue jugar F5, ¿no? La idea es que el peón de E está clavado y no puede capturar, pero no puede capturar en F5, pero el de G no está clavado, ¿no? Y sí que podía capturar. Y aquí la verdad es que las negras se quedan con dos peones pasados, un peón de más, y parecía bastante fácil el final, ¿no?
G6 por parte de las blancas, que perdía otro peón, ya que simplemente rey F6 amenazaba y era posible capturarlo, porque después de torre G2 simplemente torre G8 y el peón iba a caer. Rey B6, no, la idea era, bueno, pues por lo menos capturar esos dos peones, y F4 por parte de las negras. Rey por A6, torre por G6, torre por G6, perdón, torre por G6 se jugó primero. No, se jugó torre F2, atacando este peón de F4, y las negras jugaron rey F5. El rey blanco que se comió otro peón, y aquí el plan más simple para ganar con blancas era simplemente avanzar estos dos peones, que iban a llegar mucho antes que estos dos peones de las blancas. Sin embargo, aquí las negras jugaron torre G4, lo que, bueno, no es un error como tal, pero no te da tiempo a comerte este peón y después avanzar los otros dos, porque el de las blancas ya sí que llega. A4 por parte de las blancas y torre por H4, que como digo, pues permite el peón de las blancas llegar también. A5, y aquí llegó todavía un error más grave de las negras, quería jugar F3, con lo que se perdía directamente el peón, y como veis, pues el peón de las blancas iba a llegar antes que el de las negras. Rey E4, por lo menos atacando la torre, torre F1 y torre G4. La idea supongo que es dejar paso al peón de H, pero el de A llega mucho antes. A6 de hecho es lo que se jugó. Torre G5 jaque, rey B6, como veis pues el peón de las blancas ya está llegando. H4 por parte de las negras intentando lanzar su peón también, pero bueno, después de H7, torre G8, rey B7, torre G7 jaque, perdón, y rey A6. Bueno, aquí las negras volvieron a G8, y la verdad es que las blancas tenían planes bastante simples. Uno, por ejemplo, era jugar torre F7 para poder meter el rey después en B7 y ya coronar. Pero bueno, jugaron aquí C4 sin ningún sentido, la verdad, rey D4, ya que este peón pues sí que podía ser capturado, ¿no? Torre F6, bueno, sí, amenazando el peón, pero simplemente 5 y se defendía, ¿no? El problema, a ver, aquí realmente qué es lo que tendrían que haber jugado las negras. Supongo que avanzar este, o tampoco llegas, ¿no? A ver, dadme un segundo. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el plan de...? Ah, no me carga. Sí, sí me carga. Sí, jugar, bueno, H3, y parece que están a tiempo las negras. Supongo que si las blancas se paran a defender esa coronación, el rey puede capturar el DC y luego avanzar el otro. Y parece que son tablas. De hecho, aquí se jugó E5 y se podía haber jugado torre B6 para torre B8 y las blancas volvían a estar por delante. Pero las blancas jugaron torre C6 para defender el peón, y ahora después de H3 pues realmente torre C6 vemos como es una pérdida de tiempo, ya que tienes que volver a H6 para evitar la coronación. Las negras pueden capturar el DC, las blancas capturaron el DH, y después de rey D4 pues vemos como el peón de las negras está preparado también para coronar. La torre negra está cubriendo la coronación en A8, y como digo pues parecen tablas, ¿no? Torre B3 con la intención de jugar torre B8, y aquí pues llegó otro error, que es jugar torre G6, ya que después de prácticamente cualquier cosa, algo como rey A5, ya no podías parar la coronación de las blancas, ¿no? Si torre G8, simplemente torre B8 y las blancas ganaban fácil. Vale, pero aquí las blancas jugaron torre B6, bueno, que seguía valiendo totalmente igual. Torre B6, torre G8, y aquí pues torre B8, como digo, que era el plan inicial, y después de torre G6 simplemente retirar al rey y la coronación ya no se podía parar. El problema es que las blancas jugaron torre B6, torre G8 otra vez y rey B7, lo que no avanzaba absolutamente nada, ya que torre G7 jaque, y el rey pues tenía que volver realmente a A6, pero al moverse a C6 las blancas perdían el peón y ahora eran las negras las que estaban totalmente ganadas. Torre B5, atacando relativamente el peón, ¿no? Ya que de momento está defendido. Torre F7, y aquí pues el problema de
torre F7 es que se permitía también capturar ese peón por parte de las blancas, o por lo menos hacer que el rey llegase lo suficientemente cerca como para poder pararlo. Torre B4, rey E3, rey D5, y después de este torre 7 pues simplemente jaque. El rey se tiene que retirar, por ejemplo F3, y como veis pues esto ya son tablas, y aquí pues terminó la partida, como veis, en tablas después de este final bastante curioso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que el vídeo corto no me va a quedar, ¿vale? Así que ya os voy avisando con un poco de tiempo. El siguiente encuentro fue el que jugaron Andrés y Kika. La primera partida la jugaba Andrés con piezas blancas y Kika con piezas negras, siciliana. Vale, bueno, hasta aquí lo conocemos todos. Las blancas deciden capturar ahí en F6. Y aquí llega el primer error de las blancas, que es jugar este C4, ya que el caballo estaba sin defender en D4 y las negras simplemente pues podían capturarlo. El problema es que no lo vieron y jugaron caballo C6, lo que permitía a las blancas capturar el caballo y ya no perderlo entero. C5 por parte de las blancas. Bueno, abriendo la posición, si capturas, supongo que la idea era, no, es que realmente si capturas estás tocando el alfil y realmente tienes un peón de más, luego puedes traer el alfil a D4 a C5, quizás fue un pequeño error por parte de las blancas, ya que como veis después de D por C5, pues sí, estaba atacado el alfil, por lo que no se podía recapturar, y de hecho aquí jugaron caballo C3, lo que permitía a las negras capturar esta pieza que en esta ocasión sí que lo vio. F3, y aquí la verdad es que después de este F3 cualquier cosa con alfil D4 parece bastante apetecible. De todas formas las negras, ¿vale?, terminaron el desarrollo con alfil A6, torre D1 atacando a la dama, dama C4 para quitarla de en medio, torre E1, supongo que para intentar avanzar D5 en algún momento, dama E6, retirando la dama, no tengo muy claro por qué, ya que no tenía ninguna manera de ser atacada desde o sea, en C4, vaya. Dama E3 por parte de las blancas, lo que ya se dejaba también la dama entera, ¿no? Después de alfil D4, pues las blancas perdían la dama y con ello prácticamente, bueno, sin prácticamente, con ello la partida. El problema es que esto tampoco lo vieron las negras, jugaron C4 y las blancas jugaron A4. Las negras jugaron de F a D8 y las blancas jugaron B4, lo que otra vez permitía este alfil D4 que una vez más pues no vieron las blancas. De hecho jugaron torre D3, bueno, sí que es verdad que torre D3 atacaba tanto a la dama como al caballo y por lo menos iban a ganar una pieza, ¿no? Después de dama C5 pues las negras capturaron el alfil y después de torre de E a D1 proponiendo un cambio de torres, en esta ocasión ya sí que vieron alfil D4 jaque que se llevaba a la dama. Sí que es verdad que en esta ocasión podías capturar el alfil y después de la recaptura de torre capturar la torre también y simplemente habrías cambiado la dama por un alfil y una torre, que digamos que es mejor que simplemente perderla entera, ¿no? Pero bueno, las blancas jugaron rey F1 y como digo pues la dama se perdía. Rey F1, alfil por C5, B por C y torre por D1. Las blancas recapturaron y jugaron C3 y este peón pues iba a ser muy difícil de parar. De hecho la partida terminó poco después, rey F2, dama C4, torre C1, dama por C5 jaque, rey E1 y realmente aquí las negras ya tenían mate en 1, simplemente con dama E3, pero bueno, no se dieron cuenta, jugaron primero torre D8 y después de F4 pues ya sí que llegó el mate aquí en E3 y Kika ganaba la primera partida del encuentro. En la segunda partida, como veis, jugaba Kika con piezas blancas y Andrés con piezas negras. Sistema Londres, obviando la apertura de negras, el sistema Londres bastante normal y como digo pues sin contar con ese A5 o H5 la posición podría ser bastante normal, ¿no? Una posición bastante normal del Londres. Bueno, aquí desarrollo de piezas, enroque, vale, hasta aquí todo bastante normal. Bueno, cambio de piezas sin más. De hecho hasta aquí pues la posición sigue siendo igualdad. Torre C1, torre C6, las blancas capturan,
sigue siendo, bueno, igualdad de material, aunque como veis las blancas tienen bastante ventaja de espacio y van a tener mayor juego, sobre todo teniendo estos dos peones aquí que pueden ser un poco molestos, ¿no? Porque este peón parece fácilmente atacable, de hecho dama c2 ataca tanto el peón de a4 como el caballo de c6 y dama de 7 pues no defienden más cosas y las blancas pues ahora ya sí con este peón de más tenían una posición bastante ventajosa. Torre de 8, la idea es quitar este caballo, ¿no? Y tener la dama protegida, pero aquí llegó un error de las blancas que este caballo 5 que simplemente regalaba el caballo. Como veis, caballo 5, caballo por e5, este caballo no se podía recapturar porque perdías la dama. Y si por el contrario capturas la dama, simplemente las negras recapturaban de caballo, que fue lo que pasó en la partida. Y simplemente pues tenían pieza de más y ahora eran las negras las que tenían el control de la posición. Aquí, bueno, por lo menos las blancas juegan alfil por c7, ganando otro peón más. Y después de torre c8 lo ideal habría sido retirar el alfil, ya que después de este torre c1, que es lo que se jugó, simplemente alfil de 6 ganaba otra pieza. Sí, pero bueno, las negras no lo vieron, jugaron e5, d por e5 se jugó y aquí volvían a tener la misma idea, ya no en d6 como antes, pero sí en d8 que habría valido exactamente igual. Caballo por e5 al contrario, o sea, por contrario, perdón, f4 para expulsar al caballo, caballo d3 atacando la torre y ahora después de torre c3 el alfil ya sí se podía retirar sin perder pieza. Caballo b2, b5, bueno, las blancas iban a intentar, ¿no? Ya que tenían esos dos peones pasados en el flanco de dama, pues intentar coronar uno de ellos. Caballo c4, lo que atacaba este alfil, pero bueno, alfil e5, ¿vale? Que es lo que se jugó en la partida, f6, alfil d4 y el alfil pues no se perdía. Alfil por a3, aprovechando que estaba atacado ese punto tanto por el caballo como por el alfil. El alfil, como veis, pues no se puede capturar porque está defendido por el caballo. Y torre b3 con la intención de apoyar el avance de este peón de b. Alfil c5, proponiendo el cambio de alfiles, las blancas aceptaron, torre por b6, pero bueno, torre c8 muy bien encontrado, ¿no? Ya que después de b7 simplemente pones una torre detrás y ese peón pues ya no corona. Torre b5, intentando, ya que ese peón lo vas a terminar perdiendo tarde o temprano, pues intentar capturar algún que otro peón también. Caballo d6, atacando tanto al peón como a la torre, pero bueno, aquí se permite esa captura, aunque realmente creo que no es lo que se jugó. Se jugó torre b6, que no tengo muy claro por qué, porque ahí simplemente pierdes el peón. Capturaron de caballo las negras y como digo, pues el peón se pierde. Volvieron a b5 con intención de capturar este peón y de hecho después de rey f8 pues efectivamente consiguieron capturarlo. Rey e8, rey e8, perdón, joder, rey e8 permitía jugar torre h5 amenazando tanto el peón como este jaque que te llevabas la torre. Y sí que es verdad que las negras siguen teniendo una ligera ventaja, pero ya con tan pocos peones las blancas podían empezar a pensar en tablas. Aún así las blancas jugaron e4, rey e7, que no, por eso he jugado rey e7 antes directamente, porque no entendía muy bien este rey 8. Rey 8 para rey e7 no tiene mucho sentido. E5 por parte de las blancas, que realmente si son capaces de cambiar todos los peones que le quedan a las negras, deberían conseguir unas tablas fácilmente. Rey e6, torre b5, lo que no permitía ni mover ni al caballo ni a la torre. Y f por e5, f por e5, lo que yo creo que es un error, no podías capturar de torre y luego otra vez venir a intentar capturar el peón de h, pero bueno, f por e5, g5 por parte de las negras, rey h2 para intentar cambiar también estos peones, rey d7 para liberar estas dos piezas ya, g3 por parte de las blancas, rey c6, tanto defendiendo el caballo como atacando la torre, torre b1 retirándose, rey c7 para poder quitar ya el caballo por fin, g por h4, g por h4 y rey g2, ¿no? La idea era simplemente venir a capturar el peón que le quedaban a las negras y con ello conseguir tablas. Caballo c5, torre c1, sí que es verdad que aquí creo que simplemente cambias torres y llegas antes con el rey, pero bueno, por si acaso jugaron torre c1, ¿no? Que
atacaba el caballo. Torre B2 jaque, que poco más que ayudaba, ¿no?, al plan de las blancas. Rey F3, Rey C6 para proteger el caballo, y después de Rey G4 parecía que ya sí el peón iba a caer. Quizás podías intentar todavía jugar algo como Torre B4, pero no parecía suficiente, la verdad. Rey D5 con intención de capturar este peón. Torre D1 jaque, que no consigue nada realmente. Simplemente captura ese peón. Después las blancas capturaron el DH, y ahora sí que este final pues es un final de tablas. Realmente la única opción era que las blancas coronasen ese peón, pero bueno, las tablas prácticamente están aseguradas, ¿no? De hecho, como vais a ver, pues simplemente tablas aquí. Pese a que las blancas recuperaban la pieza, las negras estaban a tiempo de parar ese peón, y bueno, tablas simplemente, ¿no? Bien, el siguiente encuentro es el que jugamos Pablo y yo en la primera partida. Ya es el penúltimo, ya solo me queda este y otro. La primera partida la jugaba yo con piezas blancas y Pablo con negras. B3, bueno, por variar un poco. B3, E6, vale, la apertura bastante normal. Cambios de piezas y tal, vale. Aquí la idea de capturar ese caballo era pues doblar peones y generar debilidades. Enroque, hasta aquí, como digo, pues todo bastante simple. Seguimos, ¿no?, con el desarrollo de piezas. Las blancas ganando espacio aquí en el flanco de dama. Y después de caballo G5, caballo A5 para atacar tanto el alfil como el peón de C6, ¿no? Como veis, las debilidades, pese a que hay igualdad de material, las debilidades de las negras son más evidentes que las blancas, que realmente no tienen ninguna debilidad atacable. Caballo por F3, dama por F3, dama por F3, G por F3, cambiando todas las piezas, y ahora las blancas tienen que defender ese alfil, y torre de A, B8. Sí que es verdad que defendía el alfil, pero bueno, se dejaba el peón de C, y las blancas ya tenían un peón de más. E5 por parte de las negras, que se podía capturar tanto el de C como el de A, pero bueno, aquí las blancas prefieren traer la otra torre a C1 y simplificar la posición lo antes posible. F6, y ahora ya sí, D por E5, F por E5, y las blancas ganaban otro peón, ¿no?, después del alfil por E5. Torre de 5 atacando el peón, y F4 pues atacando, perdón, el alfil, y F4 para protegerlo. Torre de 6 protegiendo también el otro peón, y aquí pues torre por B6, A por B6 y torre C6 pues iba a ganar otro peón, ¿no? Torre de 1 dando un jaque, pero bueno, rey G2, el rey se quitaba. G5 por parte de las negras. Aquí las blancas capturaron en B6, H6, también capturaron en D6, y después de G por F4, G por F4, sí, alfil por F4, H5 por parte de las negras, pues aquí ya las blancas propusieron este cambio de alfiles, que parece que de primera se regala, pero después de torre G6 jaque se recupera, ¿no? De hecho, fue lo que pasó en la partida, las negras capturaron, y después de este jaque las negras se retiraron porque iban a perder el alfil, y con 4 peones de más pues las blancas iban a terminar ganando fácil. La segunda partida jugaba Pablo con blancas y yo con piezas negras. La apertura, pues un sistema Londres que hemos visto un montón de veces, ¿no? Así que lo voy a pasar todo lo rápido posible. Cambios en el centro, y ya aquí terminamos el desarrollo, ¿no? H3 para expulsar el alfil de 7. Bueno, hasta aquí todo bastante normal, la verdad. Dama 3, C4, expulsando este alfil de D3, ¿no? Y la verdad es que quedándome con una casilla ahí bastante buena. Alfil B1, la verdad es que no es la casilla que más me gustaba para el alfil, ¿no? Porque encierra esta torre en A1, quizás incluso C2, E2 me habría gustado un poco más. A5 y dama C1, lo que aquí creo que perdía un peón, ¿no? A por B, C por B, y la dama capturaba este peón, y ahora pues las negras tenían aquí un peón pasado bastante peligroso, incluso apoyado por otros dos peones que poco más que le daban una ventaja casi definitiva. A3 por parte de las blancas, expulsando a la dama. Dama C5 y E4. ¿No? Este E4 permitía jugar
Bueno, no de D4 primero, o sea, no D4 de primeras porque perdías el peón de C, pero sí jugar C3 primero y después D4 y estos dos peones pasados sí que iban a terminar ganando la partida enseguida. Sin embargo, aquí las negras capturaron el peón D4, que bueno, era una opción un poco peor. Las blancas capturaron aquí en C4 y las negras pues para digamos buscar alguna especie de ventaja pues se vinieron a G5, ¿no? Intentando que sus piezas pues fuesen útiles aquí en el flanco de rey. Caballo por E4, caballo por E4 y torre por E4 se jugó y llegó este torre a C8 que la verdad es que preparaba unos trucos bastante chulos. Uno de ellos pues lo vais a ver, que de hecho fue lo que se jugó en la partida. Después de este dama D4 viene este jaque y después de rey H2 este alfil por H3 amenazando mate. Y la verdad es que la mejor manera que tenían las blancas de pararlo era simplemente jugar torre G4, pero bueno, perdías la torre entera y las negras tienen la posición totalmente ganada. Eh, Como veis aquí, realmente las blancas no tenían nada que hacer e incluso este rey por H3, ¿no? Que parece que simplemente recuperaba la pieza, se encontraba con este torre H1 mate y las negras ganaban la partida. Bien, llegamos así ya al último encuentro de la jornada, que fue el que jugaron Carlos y Pablo. En la primera partida juega Carlos con piezas blancas y Pablo con piezas negras. E4 de 5, ¿vale? Una apertura española del cambio, como estamos bastante acostumbrados a ver en Carlos. Lo único que en esta ocasión las negras recapturaron del peón de B, que es menos común, pero bueno, totalmente válido, y las blancas capturaron este peón, que como sabéis es un error, pero Carlos lo lleva jugando 2 temporadas y tampoco parece que le vaya tan mal, ¿no? De hecho, creo que lo lleva jugando más tiempo incluso. Y comer este peón es un error, por lo que siempre digo, ¿no? Dama, en este caso, ¿no? Que has capturado el peón de B, dama E7, ataca el caballo y el peón, y después de retirar el caballo, simplemente te vas a comer el peón y las blancas se van a quedar sin enroque. Y si quieres proteger el caballo, simplemente D6. Ahora ya sí que tienes que quitar el caballo. Después de dama 7, evidentemente. Después de dama 7, si quieres proteger el caballo con D4, viene D6, tienes que quitar el caballo y el peón. Te lo vas a comer igual y las blancas no tienen más que meter una dama en medio. Con lo que, como veis, pues simplemente se cambiarían damas y las blancas tendrían que recapturar el rey, quitándoles la posibilidad de enroque, con lo que las negras estarían ligeramente mejor. Pero bueno, caballo por E5, las negras jugaron caballo por E4, las blancas se enrocaron y las negras jugaron alfil a6, que sí que es verdad que bueno, atacaba la torre, pero después de torre E1, que de hecho es lo que se jugó en la partida, eh, amenazaban quitar este caballo de aquí, las blancas, en el momento en el que se retiras este caballo, y prácticamente ganar la partida en el acto, ya que si lo retirabas a una casilla como C6 era jaque y ibas a llevártela. D5 jugaron las negras, que de hecho no lo evitaba porque aquí simplemente juegas D3, como digo tienes que quitar el caballo y después simplemente capturar en C6, jaque con la torre al descubierto y te llevas la. Pero bueno, esto no se jugó, jugaron H3, lo que ya permitía meter un alfil en E7 o una cosa así. Pero aún así se jugó alfil C5, lo que todavía eh, permitía, bueno, ya no la misma idea, pero quizás después de D4 tenías que mover el alfil y después jugar F3. Pero bueno, tampoco lo vieron en este caso las blancas y jugaron caballo de 3 con dos ideas, ¿no? Que es atacar este alfil y a su vez proteger el punto F2, ¿no? Del ataque del alfil y del caballo. El problema es que simplemente las negras podían capturar el caballo dejando una estructura de peones muy fea para las blancas y después capturar el peón de F2. Pero no se dieron cuenta y bueno, de hecho no se podía hacer eso, perdón, porque estaba el rey en E8, estaba clavado. Disculpadme, que no me he dado cuenta. Aquí las blancas jugaron caballo por C5 y bueno, las negras evidentemente recapturaron de caballo. Caballo C3 desarrollando pieza, torre 8 proponiendo cambio de torres y D4 expulsando al caballo de C5. Caballo E4, lo que sí que es verdad que después de los cambios pues te dejaba aquí dos peones doblados en C bastante feos, la verdad. Pero bueno, no se jugó este cambio
se jugó alfil f4, bueno, terminando el desarrollo de las piezas, ¿no? Dama f6, atacando el alfil y en el caso de que las blancas no tuviesen cuidado también el punto f2, pero bueno, ahora sí, ¿no? Después de capturar el caballo ya no existía ese problema. Caballo por e4, torre por e4, siguen atacando este alfil, torre por e4, d por e4, como veis, no lo que decía de estos dos peones, pero bueno, de hecho alfil por c7 ya se lleva el primero de ellos. Torre c8, alfil e5 para no perder el alfil y además atacabas la dama. Dama e7, evidentemente retirando la dama, perdón, dama e7, retirando la dama. Dama g4, amenazando mate, y de hecho después de torre d8, que las negras no defendieron el mate, pues vino, como digo, torre por g7 mate. Y Carlos ganaba la primera partida del encuentro. Y ya por último, la partida que juega Pablo con piezas blancas y Carlos con piezas negras. E4, E5 y aquí vino, bueno, caballo F3 bastante normal y F5, que es una especie de gambito de rey con colores cambiados bastante raro, en el que las negras simplemente pues cedían este peón de E5 que fue lo que se jugó y D6 que poco más que perdía la partida, ¿no? Aquí como veis dama H5, la única opción de las negras es jugar G6 y las blancas podían recapturar ya que no se puede podían capturar en G6 ya que no se puede recapturar porque perderían la torre y el rey no puede avanzar a E7 porque vendría mate en F7. Así que sí, después de este D6 las blancas poco más que estaban totalmente ganadas, pero tenían que encontrar este dama H5 que no encontraron y jugaron caballo C4, lo que digamos devolvía la igualdad a la partida. F por E4, perdón, F por E4, F3 por parte de las blancas, cediendo otro peón, que bueno, de hecho las negras ni siquiera capturaron ese peón, tampoco tengo muy claro por qué, jugaron D5 primero, caballo E5, el caballo ya digamos que moviéndose demasiado, alfil D6, desarrollando el alfil y atacando el caballo, otra vez más caballo G4, moviendo otra vez más el caballo, perdón, H5 por parte de las negras y caballo F2. Bien, dama E7 siguiendo con el desarrollo y además digamos que amenazando esta descubierta y aquí D3 que realmente pues, no lo evitaba. E por F3 es lo que se jugó, rey de 2 única y de hecho aquí pues alfil 4 poco más que ganaba la partida. Pero se jugó alfil G4, bueno, aumentando la presión aquí en el flanco de rey, sí que es verdad que bueno, te lo puedes comer la verdad sin ningún problema. Pero las blancas jugaron G por F3 y otra vez no tenías el mismo problema. Pero aquí decidieron jugar alfil C5, que perdía el alfil, pero ganaba el caballo. Supongo. Aunque aquí las blancas jugaron dama E2, protegiendo el caballo y seguían atacando el alfil. Y aquí se jugó alfil F5, protegiendo el alfil, y caballo C3 terminando el desarrollo y ahora parecía que la partida volvía a estar más o menos igualada. C6, B3 para desarrollar este alfil, alfil B4 clavando el caballo y aquí las blancas tenían dos únicas opciones que era A3 para amenazar el alfil o D4 para evitar que te lo clavase. Alfil B2 no evitaba este D4 que como veis pues perdía pieza. Torre D1, D por C. Aquí las blancas no tenían nada mucho mejor que recapturar el alfil, cambiaron piezas y aquí pues las negras ya sí que están bastante ganadas. Dama por E2, simplificando la posición y caballo F6, ¿no? Ya que tienes una pieza de más, pues que menos que aprovecharla. Torre de H a G1, atacando el punto G7 y enroque, que bueno, era una de las maneras de defenderlo. Torre G5, atacando el alfil E6 para defender, supongo, el alfil. F4 por parte de las blancas y torre E8 jugaron aquí las negras.
lo que permitía esta captura realmente en H5, que de hecho fue lo que se jugó. Caballo por H5, torre por H5 y caballo D7, trayéndole la última pieza que faltaba, la última pieza menor por desarrollar. Torre E1, caballo F6 atacando la torre de H a E5 aumentando la presión sobre el alfil, caballo D5, jaque, rey B2, alfil F7 proponiendo el cambio de torres y caballo G4, lo que dejaba a las negras simplemente simplificar la posición, o jugar caballo por F4, ¿no? Que ganabas otro peón de más. De hecho, después de este C4, pues la partida terminó, ¿no? Ya que caballo por D3 era jaque y además te ibas a llevar una torre, ¿no? Rey C3, caballo por E1, torre por E8, torre por E8 y como ves, pues aquí ya las negras están totalmente ganadas. De hecho, la partida no duró mucho más. Caballo E5 que perdía el caballo directamente, rey D2, caballo F3 jaque y después de rey D3 pues simplemente se jugó alfil G6 jaque y rey C3 y las blancas pues dándose cuenta de que realmente ya no tenía nada que hacer en esta posición se retiraron y Carlos ganó también la segunda partida del encuentro. Bueno, sé que me ha quedado un vídeo un pelín más largo que otros días, pero aún así espero que os haya gustado y nos vemos dentro de unos días con el resumen de la quinta jornada.